Hoy vamos a hablar de un tema novedoso e interesante en el área del cuidado bucal. Me refiero a las pastas dentales con hidroxiapatita. La hidroxiapatita, poco conocida por el público en general todavía, es un componente principal del esmalte dental y de la dentina en tus dientes. Compone gran parte de su estructura y es lo que hace lo que le da su dureza y resistencia. Durante décadas, los fluoruros han sido base para la prevención de la caries y usados entre las pastas dentales han demostrado a través de la evidencia científica ser eficaces en la prevención de caries de niños y adultos. Pero la odontología no se queda quieta y así surgen nuevas investigaciones que abren puertas a enfoques innovadores, como por ejemplo las pastas dentales con hidroxiapatita. Hasta ahora, los fluoruros han contribuido en las pastas dentales a hacer los dientes más resistentes a los ácidos presentes en boca y a ayudar a la remineralización dental. La hidroxiapatita se presenta como una alternativa a los fluoruros. Es un compuesto que está abriendo nuevas vías para entender el cuidado de tus dientes y la remineralización dental. No es un tema nuevo, pero añadir hidroxiapatita dentro de los ingredientes de las pastas dentales toma tiempo de investigación y desarrollo. De hecho, al momento de grabar este video ya existen varias pastas dentales con hidroxiapatita disponibles en el mercado. Las pastas dentales con hidroxiapatita son biomiméticas. ¿Qué significa biomimética? Que la hidroxiapatita interviene en el diente ayudando a repararlo, a remineralizarlo de una forma parecida a como el diente de forma natural ya es. Soy el odontólogo Luis Marcano y en este video vamos a explorar qué es la hidroxiapatita. La respuesta corta, la respuesta más sencilla es que la hidroxiapatita es un mineral presente en tu esmalte dental, en tu dentina, en el cemento de tu diente y también en tus huesos. Una definición más al detalle es que la hidroxiapatita es un mineral inorgánico con estructura en forma de patrón y repetitiva. De hecho, es una sustancia natural con una composición en forma de red. Además, la hidroxiapatita en su condición pura contiene alrededor de un 38% de calcio y 18% de fosfato, y lo demás sería oxígeno e hidrógeno, pero en el cuerpo no está en su forma pura. En el cuerpo también la hidroxiapatita contiene magnesio, sodio e incluso flúor. Por eso, una dieta rica en estos elementos favorece la remineralización de tus dientes. Hasta ahora, el flúor en su forma de fluoruro ha tenido ese rol dentro de las pastas de dientes, pero hay un problema que es una preocupación legítima y es el escenario de ingesta de forma accidental de esas pastas dentales con fluoruros. Ingesta significa tragárselo. Eso no es común en adultos, pero tiende a ser una preocupación legítima, como ya dije, en niños menores de 6 años. Este fue uno de los motivos para buscar pastas dentales sin fluoruros. Con el tiempo, las investigaciones, los autores de estas investigaciones fueron descubriendo que estas pastas dentales con hidroxiapatita también podrían beneficiar y mucho a los adultos, no solamente a los niños, sino a la población en general. Y hablo de tiempo porque algunos creadores de contenido han llegado a afirmar que la hidroxiapatita no tiene, según ellos, evidencia científica que lo respalde. Pero se equivocan al decirlo, es una información falsa, es inexacta. Para los años 70 del siglo XX ya la NASA estaba investigando la hidroxiapatita en cuanto a su función de ayudar en el problema de la pérdida ósea en los astronautas en condiciones de gravedad cero. De acuerdo a la web de la NASA, un par de sus investigadores científicos en esa época registraron una patente respecto a la brushita, que es un precursor de la hidroxiapatita. Para los años 70 también del siglo XX, la empresa Sandy de Japón produjo una de las primeras dentales con hidroxiapatita después de adquirir la licencia de la NASA. Me refiero a los derechos de investigación. Tiempo después, en Japón reconocieron a la hidroxiapatita como un agente anticaries. Y no solo eso, sino que en la década de los 80 del siglo XX surgieron los primeros estudios clínicos respecto a la utilidad de los productos de higiene oral con hidroxiapatita en tu salud oral. Uno de ellos fue una publicación hecha en 1987 en Alemania y otro fue una publicación de 1989 en Japón. Y esto por darte algunos ejemplos de que el de la hidroxiapatita es un tema que lleva décadas siendo investigado. Para conocer la eficacia de las pastas de dientes con hidroxiapatita, me voy a basar en una investigación sistemática y metaanálisis publicado hace unos pocos meses, hace menos de un año. Esta es una de las investigaciones más recientes a la fecha de la grabación de este video, pero no es el primer estudio sistemático, ni tampoco es el primer metaanálisis, y mucho menos el primer ensayo clínico. Respecto a las pastas de dientes con hidroxiapatita, se viene construyendo, logrando evidencia científica sólida desde hace varios años. Esta investigación que estoy citando, este estudio sistemático metaanálisis, buscó comparar las pastas de dientes con flúor con las pastas de dientes con hidroxiapatita. Los investigadores, como en estas investigaciones,
recorrieron varias bases de datos científicas, llegaron a 18 investigaciones a estudiar y finalmente, por criterios de inclusión y de exclusión, terminaron seleccionando 13 para el análisis estadístico. Evaluaron ensayos clínicos que tomaron entre 3 meses a 6 años de duración. Estos no son datos que se obtienen a la apurada, sino con una investigación cuidadosa y al detalle. Un par de detalles que encontraron en pasta de dientes con hidroxiapatita es que no causaron reacciones alérgicas adversas y no causaron reacciones tóxicas. Y esto tanto en niños como en adultos. Así que ya tenemos algunos puntos a favor respecto a estas pastas de dientes. Pero ¿cómo actúa la hidroxiapatita dentro de las pastas dentales para prevenir las caries dentales? Hay videos en internet donde te presentan las pastas de dientes con hidroxiapatita como una suerte de santo grial. Eso es una información equivocada, porque en ocasiones te dicen de forma directa o lo insinúan de forma indirecta que estas pastas de dientes con hidroxiapatita serían capaces de restaurar, tratar dientes con cavidades francas, amplias y paredes debilitadas. Eso es un error. De hecho, eso es una exageración. Lo que sí es verdad es que las pastas de dientes con hidroxiapatita te ayudan a prevenir la caries dental y también te ayudan a remineralizar tus dientes en etapas iniciales de la caries dental. Esto porque la hidroxiapatita dentro de estas pastas dentales tiene una serie de acciones. Promueve la remineralización del esmalte, previene la pérdida de minerales y disminuye la adherencia de las bacterias a los dientes. Además, ayuda a disminuir la presencia de biopelícula dental que se acumula sobre tus dientes. Como ves, las pastas de dientes con hidroxiapatita sí tienen varios años de investigación que la respaldan, sí tienen varios beneficios y sí se perfilan como una alternativa a pastas de dientes sin flúor que sean efectivas. Esperemos más investigaciones al respecto que respalden estos resultados que ya se han obtenido con otras investigaciones. Hasta el próximo video.